Muy buenas a todos, bienvenidos a la cuarta partida en la que, bueno, pues de momento el marcador favorable a Nepo, 2-1, pero las cosas yo creo que, bueno, pues han cambiado y yo creo que en general a todos nos gusta, ¿no? Ya que, bueno, pues se pone un poquito más caliente el match después de esta partida. Ha sido una gran partida, vamos ya con ella. Además, Dinliren, respecto a la partida anterior que jugó también con blancas, que perdió ante Nepo, pues habían salido con D4, fue un gambito de dama aceptado finalmente y de momento, bueno, pues opta por la variante inglesa con C4, ¿no? Con la apertura inglesa, perdón. Caballo F6, más desarrollo, caballo C3 y E5 cogiendo centro, en lo que se conoce también como una siciliana con los colores cambiados, ¿no? E4, C5, caballo F3 y caballo C6. Caballo F3 y caballo C6 entrando en la variante de los 4 caballos, E3, quizás para ganar más centro cuando en algún momento D4, pero las piezas negras con este movimiento atacan al caballo y dama C2 desarrollando la dama y bueno, como es la casilla que controla el caballo, como vemos la dama también controla dicha casilla a partir de ahora. Tras estas jugadas se entrega la pareja de alfiles alfil por C3, la dama se mantiene con este control sobre la casilla central y peón por mejor que capturar con el peón de D, ¿no? Trayendo un peón hacia el centro. Tras estas jugadas de 6, de ahí que también, bueno, pues justifica un poco que los peones centrales se colocan en casillas negras y se haya entregado ese alfil por parte de Nepo, E4 y tras estas jugadas enroque en cortó por parte de las piezas negras. Quiere hacer lo propio Dinliren en las próximas jugadas, alfil E2 y caballo H5, bueno, pues aprovechando para ganar esta casilla de F4, a lo que ahora sí se responde con D4 y caballo F4 en la posición, lo cual se considera una jugada un poquito errónea, sobre todo por esta captura y estos cambios de material, y este peón, aunque no a plazo corto, podría ser atacado más adelante. Tras estas jugadas, como vemos, la estructura de las piezas blancas pues es de control en el centro, cuentan con dos peones respecto a uno, aunque los peones es verdad que están doblados, pues este peón de C3 apoya, ¿no?, al peón de D4 y tras estos movimientos, bueno, pues Dinliren ahora sí decide enrocar en corto y si hubiese jugado H4 siendo bastante agresiva, nos vamos rápidamente a las bases de datos en la que solamente hay una partida de Richard Rapport que, bueno, pues es bien sabido que no sé si el segundo o al menos uno de sus analistas es Richard Rapport para Dinliren, ¿no? Bueno, pues enroque en corto ya en el tablero, dama F6 activando la dama, con cierto control sobre ese peón de F4, torre F1 trayendo las torres ambos jugadores al centro del tablero y tras alfil D3, como vemos, bueno, pues ambas piezas tocando ya el punto por rayos X, el punto de H7. Tras estos movimientos alfil G4 buscando doblar, por lo tanto, los peones y estropear la estructura blanca donde se encuentra el rey. Quizás esta dama pues está bastante activa en caso de que esto se produjese, y como el movimiento anterior había sido alfil D3, lo que hace, o la idea que tenía en caso de que se jugase este movimiento, es retirar el caballo de momento a D2 y caballo a 5, lo cual este tipo de movimientos, quizás con un B6 y algún ataque por parte de las piezas negras en alguna otra variante, también puede ser interesante, con cierta presión sobre el punto de C4, pero de momento está bien defendido. Quizás este movimiento también va a permitir a las piezas negras jugar alguna jugada como C5 directamente, pero bueno, pues esta es la jugada que jugó Nepo. Aquí en esta posición podríamos pensar también... se recomendaba jugar alfil D7, pero podíamos pensar en este movimiento buscando debilidades, ya que, bueno, pues las piezas blancas es verdad que están un poquito alejadas de ese rey, del flanco de rey, pero el tema es que simplemente con este movimiento G3 y buscando un mate por parte de las piezas negras en esta casilla de G2 realmente no funciona. Incluso se puede jugar torre 3, doble ataque por parte de caballo y torre a este peón, y ante la amenaza del mate, bueno, pues el caballo puede capturar, o incluso también existe alfil F1, bueno, pues evitando ese mate. Parece que la captura por parte de las blancas es más efectiva en esta posición, pero bueno, pues de ahí quizás que tampoco haga nada con el peón Nepo pensando en esta idea, ¿no? Evitando cambios y capturas. Bueno, se juega esta jugada, caballo a 5 y C5, ya que la idea de Dinliren y
como vemos, tiene bastante control central. Su idea es jugar este movimiento E5, pero primero lo que hace es atacar este peón que controla esta casilla de D5. Por lo tanto, tras D5 se decide, siendo lo mejor, capturar en esta posición, y ahora, antes de recapturar o avanzar este peón, lo que hace, avanza el peón D5, ataca la dama, dama H6, y tras D5 lo que hace es entregar un peón a cambio de tener dos peones centrales, y las piezas negras no tienen ninguno, y siendo muy interesante esta entrega de peón, ¿no? La captura por parte de las blancas iguala el material, pero lógicamente esta estructura de peones, bueno, pues sería malísima. Por lo tanto, D5, peón de menos de momento en la posición, torre A de 8, Nepo trae su segunda torre y ataca este peón, y C4 simplemente defendiéndolo, a lo que se juega B6. El caballo, como habíamos dicho, ni siquiera ahora tiene movimientos para hacer, por lo tanto B6 da casilla al caballo para que venga B7, y en algún momento, bueno, pues se puede traer un poquito más a la partida. B5 podría ser una idea atacando esta estructura de peones, pero el tema es que las piezas blancas no tienen por qué capturar nuevamente, y a una jugada como torre a B1, B por C4, e incluso se puede capturar con el caballo, el peón está indefenso, no se puede capturar ya que caballo por A5 pues está perdiendo la pieza, y el tema es que, bueno, pues tras caballo por ejemplo, siendo una línea, bueno, pues ambos peones quedarían nuevamente bien defendidos, la torre bastante activa en la columna B, y parece que están un pelín mejor las piezas blancas. Por lo tanto, de momento B6 con la idea de traer el caballo a B7, H3, atacando el alfil. Este se mantiene en esta diagonal, también siendo muy molesta, controlando casillas donde la segunda torre pues no puede venir, por ejemplo, a D1, y este sacrificio, aunque parece interesante, y nuevamente haciendo un poquito alusión a que las piezas blancas pues no están cerca de su rey, no obstante, bueno, pues la dama también está muy sola en esta posición, ¿no? Y ninguna de las torres al menos pueden venir rápidamente a buscar temas de mate, por lo tanto no funcionaría. Alfil H5 es lo que se juega, y alfil E4 ya en el tablero. Tras estas jugadas la partida continúa con torre E7, la idea en la posición es la de doblar torres. Si pensamos en esta captura por parte de las piezas negras, en la que el alfil pues ha dejado de controlar esta posición, alfil por H7 viene con jaque, dama por H7, dama por H7 con jaque, y bueno, pues tras todos estos cambios parece que esta posición beneficia a las piezas blancas, ¿no? Se está atacando al alfil, tiene que venir a G6, y además contarían con calidad de más. No he comentado que anteriormente a este movimiento previo, de E5 que se ha jugado por parte de las piezas blancas, en esta posición se jugaba E5, lo que hacen también es atacar este punto, por eso no lo he comentado, se jugaba también dama H6 defendiendo, D5 como hemos visto, torre A D8, lo paso un poquito más rápido, disculpad, y bueno, pues tras B6 con esas ideas, H3, alfil H5, alfil E4 y torre 7 buscando doblarse las torres. Dama C3 es lo que se juega, la idea es, bueno, pues tener también cierto control sobre el flanco de rey, y tras estas jugadas, bueno, pues este peón ahora de momento sí que ha quedado defendido en E5, se doblan las torres, alfil F3, se refuerza la defensa de dicho peón y además se enfrentan los alfiles, y tras caballo B7 se juega torre E2. La idea de este movimiento es doblar torres también por parte de las blancas. Podríamos pensar en esta jugada quizás directa para empezar a meter presión sobre este peón de F4, pero hay una línea en la que tras alfil por F3, caballo por F3 y caballo D6, aprovechando que este peón no puede capturar ya que estaría cayendo la torre, esta torre se tiene que retirar una casilla, por ejemplo, como E1 o E2. Por lo tanto, va a ser interesante luego el ataque que va a hacer Dinh Le Dien sobre este peón. De momento, bueno, pues busca doblar las torres, y F6 siendo una jugada quizás un poquito débil. Es verdad que, bueno, pues ataca nuevamente el centro de peones, pero bueno, parece que no es buena idea. Es verdad que también, por otro lado, suponiendo Nepo que la captura lógicamente para las blancas, bueno, pues no sería posible tras estos cambios, las negras salen favorecidas, Nepo lógicamente sabe eso que no lo va a hacer Dinh Le Dien. El tema es que existe 6 que tiene un peón pasadísimo, pero por otro lado este caballo que no está jugando debido a ese movimiento pues lo trae completamente a la partida, y de alguna manera, bueno, pues tiene incluso algunos saltos interesantes. E6 en el tablero, de hecho se juega en la siguiente jugada caballo D6,
y tras torre A1 buscando el doblaje, caballo F5 ya en el tablero. Tras estos movimientos quizás podría ser algún tipo, si no de amenaza, bueno, pues de tener un caballo muy importante en la posición, por lo tanto se da esta casilla cambiando algo de material, dama por H5 y aquí qué hacer por parte de las piezas blancas. Una idea o una posibilidad es caballo F3 con esta idea de control sobre D4, pero ahora sí, y aprovechando que la dama ha dejado de controlar la casilla de F4, Dinh Liren es más agresivo o más activo y ataca este peón de F4, dama H6 se defiende y dama F3 con doble ataque sobre este peón. ¿Qué pueden jugar las piezas negras para defender dicho peón? Bueno, pues una jugada como G5 perdón, mantendría la igualdad, el peón además queda defendido y habrá quizás algún momento de saltar con el caballo a D4, pero aquí cambia el orden Nepomniachtchi, equivocándose completamente, ya que vemos que la barra ha estado igualada prácticamente toda la partida, pues ahora da un salto favorable a las piezas blancas, solo hay un movimiento para mantener la ventaja y Dinh Liren lo encuentra. Si queréis podéis pausar el vídeo y la jugada es torre por D4. Como vemos el caballo, bueno, pues siendo brillante, ¿no? Por parte de la máquina. Como vemos el caballo ataca a la dama, si dama por F4, bueno, pues es verdad que se cambia todo este material y C6 quizás buscando estropear esta estructura de peones blancos y la igualdad seguiría, entiende muy bien la posición Dinh Liren entregando la calidad y a cambio puede ganar algún peón. De hecho, bueno, pues tiene alguno atacado ahí en la posición y sobre todo lo que hay que destacar, dos cosas en esta posición. La primera es en cuanto al reloj, en cuanto al tiempo que está gestionando ya en la partida anterior Dinh Liren fenomenalmente bien pues el tiempo, y por otro lado es que tantos peones que hay en el tablero, bueno, pues hacen que estas dos torres sean completamente inútiles, chocan contra un peón que ya está pasado por parte de las blancas, que lo había permitido de alguna manera Nepomniachtchi, pero ahora, bueno, pues a ver qué se puede hacer, ¿no? Un C6 o un C5, bueno, pues generaría un segundo peón pasado, y el tema es que en esta posición se hace nuevamente por parte de Dinh Liren el mejor movimiento y es caballo B3, no solamente ya ganando un peón directamente, sino llevando el caballo, bueno, pues a posiciones súper interesantes, por ejemplo en F5, dando un doble a la dama y a la torre. Tras estos movimientos ahora sí Nepo, bueno, pues salva o juega G5. Comentar aquí que si las piezas negras juegan C5 manteniendo este peón pasado en la posición, las piezas blancas tienen dos peones de 6 en el tablero. ¿Qué hacer con esta torre y a cualquier línea que se pueda jugar? Bueno, pues sería perdedora, ¿no? Torre por E6, torre por D7 directamente funciona, ya que la torre no puede defender, la dama está ahí un poquito atrapada, y por otro lado dama D5 también es muy fuerte, ¿no? Clavando a la torre. Bueno, pues juega Nepomniachtchi G5, caballo por D4, y este caballo, bueno, pues es tremendo, ¿no? Se amenaza este doble como comentamos en la próxima jugada, dama G6 evita y además controla y evita el salto en esta posición, y G4, bueno, pues jugando un ajedrez muy inteligente, ¿no? Dinh Liren. Caballo C6, ya que es otra alternativa bastante interesante, bueno, pues podría jugarse torre G7 intentando salvar la calidad, y aquí aunque es un poquito peligroso quizás capturar este peón, ya que empiezas a dar columnas a las piezas negras para que empiecen a activarse, en esta posición al menos no se puede jugar torre H8, habría que jugar un movimiento como H5, si torre A8. El problema es que, bueno, pues D6 ya está en el tablero, bueno, pues se amenazan o tienen peón y medio pasado las piezas blancas, y por otro lado se abre un ataque sobre esta torre que en caso de capturar, bueno, pues uno de los peones, si no los dos, estarían coronando y ganando fácilmente, ¿no? Nepo lo que juega en esta, perdón, Dinh Liren tras dama G6 lo que juega es primero, bueno, pues abrir esta posición G4, en caso de no capturar al paso como pasa en la partida, pues el tema es que este peón también controla y permite que las blancas puedan jugar caballo F5 siendo un caballazo en la posición. Bueno, pues hace esto Nepo, F por G3, peón por, y H5 enfrentando los peones y dando alguna casilla extra a la torre de la séptima, que va a ser atacada en la siguiente jugada. Ahora es la dama la que defiende al caballo, caballo F5 y torre H7 retirándose. Podríamos pensar las piezas negras cuentan con calidad de más, ¿por qué no devolverla y hacer un movimiento como rey F8 trayendo el rey pues a una posición, perdón, más
más activa. El tema es que tras estos cambios y por seguir una de las líneas existe torre F1, ¿no? Hay doble ataque sobre este peón, se llega a defender con rey G7 y dama 3, llevando la dama, bueno, no solo atacando esta torre, que a ver qué hace y a ver cómo se defiende, sino también atacando y entrando o ganando peones en el flanco de dama. Dificilísima la posición para Nepomuk. Así lo que se juega es torre H7 y el tema es que dama E4 es lo que juegan Dinh Liren, siendo nuevamente el mejor movimiento. La verdad es que es un movimiento pues muy efectivo, ya que antes se atacaba el caballo, pero ahora se amenaza llevar el caballo a E7, se está dando un jaque y un doble a la dama, además hay descubierta por parte de la dama. Nepo juega rey H8, rápidamente o un movimiento como C5, pues vemos esta amenaza que hay por todos lados por parte de las piezas blancas. Si se hace algo con el caballo se captura y bueno, pues tendrían muchísima más ventaja. Se juega rey H8 quedando más apartado el rey y tras estas jugadas E7 empujando este peón, dama F7 metiendo triple ataque sobre este peón y bueno, pues a una jugada como G4 simplemente H4 teniendo más control por parte de este peón y la dama pues prácticamente, bueno, pues con el caballo como vemos casi ni se puede mover. Se juega dama F7 quizás para intentar devolver la calidad y recuperar algo de material, pero sigue con su ataque Dinh Liren y lo que juega es D6. Hay que capturar, ya que si no, bueno, pues está jugando D7 y es imposible de defender. Peón por caballo por D6 dando este doble y recuperando la calidad y dama G8 retirándose, ¿no? El tema y es que una jugada como dama por E7, ya que el caballo ha dejado de defender 3 veces este peón, bueno, pues realmente no funciona, ya que las blancas no tienen por qué capturar con la dama, sino capturar una de las torres y ahora si se cambia material, pues las piezas blancas mantendrían pieza de más. Por lo tanto, bueno, pues atado de pies y manos, Nepo juega dama G8, caballo por E8, dama por E8 bloqueando la coronación, doble ataque pero también doble defensa por parte de las blancas y dama E6, bueno, pues controlando, bueno, pues casillas como F7, atacando al peón de F6. Se juega rey G7 trayendo un poquito la actividad al rey, torre F1, doble ataque a este peón y tras torre H6 llegándolo a defender, torre D1, bueno, pues con la idea de entrar vía D8. Tras estas jugadas se juega F5, la torre ataca a la dama y dama E5 jaque. Es verdad que se puede ganar este peón, pero este movimiento no vendría con jaque. Sí, lo que hace Dinh Liren, dama E5 jaque y rey F7. Por ver rápidamente o jugar por parte de las negras rey G6, torre D6 jaque, no puedes jugar rey F7 ya que hay que defender la torre y tras rey H7, bueno, pues hay varias ideas, ¿no? Como por ejemplo torre de 8. La dama está cayendo y bueno, pues las blancas coronarían y si se quita la dama tienes dama H8 jaque, rey G6 y tras torre de 6 jaque, siguiendo una de las líneas, dama F6 vendría el mate por parte de la torre o por parte de la segunda dama, dama G8 también es mate. Hay varias opciones al gusto del consumidor. Bueno, tras dama E5 jaque lo que se juega es rey F7, dama por F5, ahora sí, que viene este movimiento con jaque, torre F6 atacando la dama, Dinh Liren juega dama H7 jaque y tras rey E6, dama G7 ya en el tablero, ¿no? Acercando la dama, bueno, pues no puedes hacer nada con este peón ya que en cualquier momento te están jugando este movimiento. La partida continúa con torre G6, a esta jugada torre F7 y por ver otra variante pues tienes el jaque por parte de la dama en G6 y un movimiento como torre F6, bueno, pues te estaría cayendo la dama en E8, por lo tanto no funciona. Se juega torre G6 y tras estas jugadas dama F8, ya que la torre al atacar a la dama, bueno, pues se retira del control de esta casilla, dama F8 y en esta posición finalmente Nepo decide abandonar y este final es muy bonito y en función, bueno, pues las piezas negras lógicamente están perdidas, hay varias líneas, pero el mejor movimiento para las negras en esta posición es torre G8 y el tema es que tras entregar la dama, bueno, permites la entrada de la torre vía D8, se está ganando material, por lo tanto no puedes capturar el peón y bueno, pues si capturas a la torre te están coronando nuevamente y ganando la partida. Bueno, se ha puesto esto a pedir de boca, es lo que queríamos todos.
Yo creo, vamos, o por lo menos yo, que vuelva a haber igualdad con partidas ya decisivas. Y por mi parte nada más, hablamos para otras. Un saludo, chao.